Bueno, continuando con el módulo ventas, vamos a ver ahora el proceso más importante del módulo, sin lugar a dudas, que es el puesto de ventas. El puesto de ventas es el lugar por excelencia de toda la RP para generar reportes. Si bien hay otros módulos, para generar comprobantes a mis clientes. Si bien hay otros módulos que me permiten generar comprobantes hacia mis clientes, como puede ser distribución, como puede ser conceptos, el módulo ventas y puntualmente el puesto de ventas es el principal, ¿sí? Ya que en él yo puedo realizar operaciones que quizás en los otros procesos no. Puedo dar de alta de clientes nuevos si así lo deseo, dar de alta condiciones de venta, listas de precio, o sea, puedo trabajar y cambiar la forma o los conceptos que se van a ir facturando, remitiendo, etcétera. El puesto de venta, recuerden que es el proceso con el cual yo voy a poder generarle hacia mis clientes todo tipo de comprobantes en relación a la venta, ¿sí? Por ejemplo, un remito, un pedido, un presupuesto, una nota de débito, una nota de crédito, ¿sí? Bueno, vamos para eso, tenemos que ir al módulo ventas, a procesos, puestos de ventas, lo vamos a ejecutar, vamos a abrir. Bien. El puesto de ventas trata de simular o parecerse a una factura manual, a cualquier tipo de comprobante que uno tenga que completar manualmente, y más si han trabajado con algún sistema de facturación previo, les va a hacer el formato bastante similar. Más allá de los colores, de los textos, de la forma, del diseño, digamos que el concepto de poder registrar un comprobante en la mayoría de los ERP es similar, ¿sí? Bueno, ahora bien, punto número uno es el puesto de ventas. Yo le decía que es el principal punto o medio para generarle ustedes a sus clientes comprobantes. ¿Qué tipos de comprobantes? Bueno, fíjense que acá tengo los distintos tipos de comprobantes que yo puedo generar. Tengo facturas, tengo remitos, tengo pedidos, presupuestos, notas de crédito, notas de débito. Y fíjense que he dejado para el último un comprobante denominado factura barra remito. Contablemente, impositivamente, cada uno de estos comprobantes tiene una definición y tiene un circuito lógico, ¿sí? Por ejemplo, la factura es un comprobante con el cual yo registro la venta y a su vez también defino impositivamente una deuda del cliente. Pero, por ejemplo, en un ERP la factura no genera salida. En nuestro ERP puntualmente no registra salida de mercadería de mi stock. Si yo genero una factura a un cliente, acto seguido tengo que registrar un remito asociado a esa factura que es el indicativo de que tengo que descontar el stock de ese comprobante, ¿sí? El proceso de factura por un lado y de remito como comprobante por el otro se usa normalmente en los circuitos de distribución. Es decir, que cuando veamos el módulo de distribución vamos a ver que se usan esos dos comprobantes para registrar la venta a un cliente, ¿sí? En realidad hasta intervienen tres comprobantes en un circuito de distribución, ya que el primer comprobante que se genera es un pedido, en función a ese pedido se genera un remito y en función a ese remito que descontó del stock se genera una factura que es la que genera la parte impositiva de todo el circuito de distribución. Bien, acá factura, fíjense que lo tengo separado y remito lo tengo separado. O sea, quiere decir que yo tendría que generar una factura cuando haga un remito y viceversa. Tendría que generar un remito después de que haya generado una factura. Pero si no quiero hacer eso, por ejemplo en una venta de salón, cuando viene el cliente, me compra, paga o no, queda en cuenta corriente, pero se lleva la mercadería en ese momento, hacer dos comprobantes, dos acciones a la misma vez es engorroso. O sea, estoy duplicando pasos, ¿sí? Para eso existe el comprobante factura-remito. El comprobante factura-remito es un comprobante que me va a generar en el mismo proceso, en la misma acción, dos movimientos. Por un lado, el comprobante factura, la parte impositiva, y por el otro, el remito, la parte del movimiento
de stock. Esto no quiere decir, repito, no quiere decir, no significa que se vayan a generar dos comprobantes. No, no, no. Se genera un único comprobante, ¿sí? Un solo comprobante impreso en papel, un solo comprobante registrado en el sistema. El comprobante se llama factura remito, pero que ese único comprobante genera en el ERP dos acciones: descontar el stock por su parte de remito y generar la parte impositiva y deuda del cliente por ser una factura, ¿sí? Bueno, después tengo el comprobante de nota de crédito. Una nota de crédito es un comprobante que me permite cancelar o anular, mejor dicho, cancelar o anular una factura de remito o una factura, ¿sí? Una nota de crédito es a favor del cliente, ¿sí? Por devoluciones, por haber cobrado algo de más, por descuentos, etcétera, ¿sí? Una nota de débito es el comprobante inverso, se asemeja mucho más a una factura, pero con la diferencia que la nota de débito cumple la funcionalidad de ser un comprobante para cobro de intereses, ¿sí? Moras, etcétera. Remito ya hablamos, un pedido y un presupuesto son dos comprobantes que no generan absolutamente ningún movimiento de stock ni deuda del cliente, ¿sí? Los que vimos hasta acá, factura, remito, factura, nota de débito y nota de crédito, afectan tanto al stock si corresponde, pero en todos los casos también afectan a la cuenta corriente y a la parte impositiva. Son comprobantes fiscales. El remito simplemente al stock, no afectaría a la parte deuda del cliente o a la parte impositiva, y el pedido no genera, como el presupuesto, ninguna acción. Son más bien comprobantes lógicos de algún circuito puntual que uno quiere implementar, ¿sí? Generar un presupuesto, a partir de ese presupuesto hacerlo como un pedido formal, a ese pedido formal transformarlo en un remito y posteriormente facturarlo. Eso si uno quisiera hacer un circuito de esos. Está disponible si es que así lo desean o no. Bien, esta es la sección del tipo de comprobante que yo voy a generar. El tipo de comprobante debería ser quizás lo último o lo primero, pero siempre corroborando el último antes de grabar el comprobante. Debe ser lo último que uno elige, ¿sí? Hacer la comprobación final de antes de generar un comprobante de qué tipo de comprobante estoy hablando y qué tipo de comprobante voy a generar, para evitar tener que grabar un comprobante incorrecto y generar anulaciones, etcétera. Lo segundo que me está mostrando el comprobante o el puesto de ventas sería el cliente. ¿Sí? Fíjense que acá está bien claro. Me trajo un cliente por defecto. El ERP cuenta, si lo diésemos de alta, con un cliente por defecto que su código puntual particular es el 99.999, 99999, ¿sí? Este código dentro del ERP es un código comodín, es un dato comodín, solo existe para los clientes, ¿sí? ¿Por qué es un dato comodín? Bueno, internamente nosotros a cualquier código de cliente 9999 que lo usemos, que se dé de alta, se lo va a utilizar normalmente como un consumidor final. Es decir, que si yo no quiero, mejor dicho, necesito un cliente consumidor final y es el que quiero que aparezca por defecto en el puesto de ventas cuando se abre, tendré que dar de alta el cliente 9999. Este cliente tiene ese comportamiento, ese código, mejor dicho, tiene ese comportamiento particular. Si existe, me lo va a traer y me lo muestra en el puesto de ventas, ¿sí? Y por otro lado, también le puedo cambiar el nombre, no necesariamente se tiene que llamar cliente número 9999. Puede llamarse consumidor final, puede llamarse como ustedes quieran, pero recuerden, si existe en mi base de datos, me lo va a traer. ¿Cómo hago para traer un cliente? Bueno, tendría que poder poner el código, si me acuerdo. Fíjense que ahí me lo trajo. Podría escribir el nombre, ¿sí? Recuerden que acá yo había dado de alta todos los clientes con muy similares los nombres. O una forma más simple es buscarlos desde este botón de búsqueda. ¿Qué sucede? Cuando yo voy al botón de búsqueda, me abre automáticamente el maestro de clientes. Fíjense que cuando me abre el maestro de cliente del puesto de venta, el sistema me está indicando que yo lo puedo buscar o incluso puedo agregar, modificar, cambiarle algunas de las características de los clientes. Entonces, acá ya tengo un primer tip a tener en cuenta. No es necesario
irse al maestro de clientes del menú archivo, ¿sí? Dato o curso o capacitación que vimos en los videos anteriores. No es necesario venir a archivos, clientes, actualización, perdón, da de alta el cliente, grabarlo, salir y volver a entrar al puesto de ventas para hacer toda el alta de mis clientes. No hace falta. Desde el mismo puesto de ventas yo puedo, presionando el botón de búsqueda de cliente, se minimizó, puedo abrir el maestro de clientes, buscar el cliente, si no está lo genero, lo doy de alta como a mí me parezca, ¿sí? Bien, recuerdo Juan Pérez, vamos a traer el cliente Juan Pérez, que era el que yo había dado de alta. Fíjense que elegí Juan Pérez. Cuando yo traigo el cliente Juan Pérez, me trae todos sus datos, que son los que yo le definí cuando lo generé. Si alguno de estos datos no es el correcto, bueno, simplemente sobre el botón de búsqueda, una vez que encontré el cliente, puedo hacer un clic con el botón derecho del mouse. Uno normalmente hace clic en el botón izquierdo del mouse. Bueno, en la lupa, si hiciese clic en el botón izquierdo del mouse, me abriría el maestro y ahí puedo ir a modificar. Es lo mismo, pero le estoy mostrando un pequeño atajo. Clic con el botón derecho, consultar. Tendría que haber hecho clic en modificar, y me abre directamente la ficha, ¿sí? Le modifico el dato que yo desee y grabo. Si no tengo que modificar nada, sigo adelante. Bien, tengo el cliente. Tipo de comprobante, vamos a hacer un comprobante del tipo factura remito, ¿sí? O sea, el comprobante que me va a generar la parte positiva y a la vez me va a generar el descuento o el movimiento del stock, ¿sí? ¿Qué información estoy viendo acá? Bueno, recuerden que cuando dimos de alta a los clientes le generamos, dijimos que los clientes podían vendérsela en cuenta corriente o no, y si les podía vender en cuenta corriente, que lo definía con la condición de venta, una condición de venta que tenga cuotas, ¿sí? Eso lo define que una condición de venta sea en cuenta corriente, que la condición de venta cuando la defina tenga cuotas, es decir, que el cliente me va a pagar a un día, 2 o n cantidad de días el importe de la factura. Bueno, si tiene en cuenta corriente, acá yo voy a ver el crédito disponible. ¿Qué es crédito disponible? Es cuánto crédito le definí en su cuenta corriente. Él puede tener 100.000 pesos. Si voy bajando por la grilla, veo todos los datos de los clientes y acá en la parte central de la ventana veo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 solapas. Bueno, todas estas solapas van a ir reaccionando o llenándose o me van a permitir a mí ingresar o modificar datos relacionados a la venta. La principal de estas solapas es la solapa artículos. ¿Por qué? Porque es acá donde yo voy a empezar a ingresar qué artículos le voy a vender. En esta grilla que yo tengo acá, que hasta ahora me muestra un único renglón, es el lugar donde yo voy a ingresar los artículos que le estoy, que va a tener este comprobante, ¿sí? Bueno, esos artículos, ¿cómo se cargan? ¿Cómo se ingresan? Fácil. Si yo tuviese un lector de código de barras y el artículo tiene etiqueta de código de barra, podría escanearlos, siempre posicionado en el campo artículo. Fíjense que el cursor está titilando ahí. Si estoy posicionado ahí, escaneo el código de barras, me lo completa, me lo llena y automáticamente me trae el artículo. Opción número 2, ingresando el código del artículo. Por ejemplo, vamos a ingresar el artículo 001, Enter. Fíjense. Si no lo notaron, de paso vamos a ver una acción que es borrar. Si el artículo no me interesa, lo borro. Fíjense que yo simplemente puse 2 ceros y el 1. No es necesario completar la cantidad de ceros que tiene el código del artículo. Simplemente con que ponga un 0 o 2 ceros y el 1, el sistema completa con los ceros a la izquierda para traer el código correspondiente, ¿sí? Me trae la descripción, me trajo la cantidad. Yo aquí en la cantidad que está en color azul, si quiero la modifico. Después que me trajo la cantidad, al presionar Enter, fíjense que se va a posicionar en el campo descuento. ¿Qué es el campo descuento? Bueno, yo ahí podría insertarle un descuento en porcentajes que le quiero aplicar para este artículo, ¿sí? El descuento en porcentaje puede ser el 10, puede ser el 5, puede ser el 10,5. Esto es bastante variable, pero incluso puedo poner el 10 más el 5. El 10 más el 5 no es el 15%, sino
Es el 10% primero y el resultado de ese descuento del 10% le aplico posteriormente un 5% más. ¿Sí? Ese es el descuento que yo le estoy explicando. Si no quiero tener ningún descuento, simplemente lo dejo en 0. ¿Sí? Vuelvo a tabular y paso la sol al campo del importe. El campo del importe, fíjense que está en azul, y si yo quisiera lo podría modificar. Ese es el importe unitario. Y acá les hago una aclaración. Como en este caso el cliente es del tipo B, los importes que yo estoy viendo acá, tanto unitarios como en subtotales o en cualquiera de sus otras características, ya incluyen el IVA. El sistema para los clientes tipo B me está mostrando siempre el importe de venta final con IVA incluido. Si yo esto en vez de 700 con chirolita le pongo 700 pesos, me trae ese importe, ¿sí? De esta forma yo puedo modificar el importe unitario que va a tener ese producto. Cantidad por importe me da el total del ítem, que hasta ahora corresponde al total de la factura. En cualquier momento, si yo quiero, puedo volver con el mouse y cambiar las cantidades, o puedo venir y decir no quiero este artículo, quiero otro. Bien, si yo no sé el código del artículo, simplemente con el botón buscar, el sistema me va a abrir una nueva ventana con la cual yo puedo generar una búsqueda. Esta ventana que me va a abrir ya la vimos en el módulo mercaderías y es la ventana de la consulta de precios, ¿sí? Esa misma ventana de la consulta de precios que funciona independiente en el módulo ventas se puede invocar desde el módulo mercaderías funciona independiente, se puede invocar desde el módulo ventas, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, presionando la lupa me abre la ventana de búsqueda del producto y ya sabemos cómo trabajar con esta ventana. Puedo filtrar por marca, por familia, puedo filtrar dentro de la grilla por familia. Vamos a traer familia analgésico, vamos a traer un alimento. Fíjense que acá me está mostrando los precios y el stock que tengo. Simplemente con un doble clic me lo trae a la grilla y acá le puedo poner cantidades, ¿sí? Nuevamente acá puedo modificar el importe si quisiera, si no dejo como está, vamos a hacer un importe un poco más redondo. Y así puedo ir ingresando los distintos ítems que va a tener mi comprobante. ¿Cuántos ítems puedo ingresar en una grilla? Bueno, eso va a depender mucho de el medio de facturación o de emisión del comprobante que ustedes tengan. ¿A qué me refiero? Si ustedes usan tiqueadoras fiscales, es decir, tiqueadoras que son las que se usan normalmente en los medios de puesto de venta de supermercados, que generan un único ticket largo, fino, bueno, acá casi que no tendría límite para poder imprimir, agregar ítems. Ahora, si ustedes usan comprobantes preimpresos o factura electrónica o impresoras fiscales más grandes, ¿sí? Que imprimen en formularios A4, en tamaño de hojas A4, ahí ya empiezo a tener restricciones por cuestiones de espacios. Normalmente dentro de una hoja A4 que está membretada, que tiene un logo, un diseño, etcétera, suelen entrar entre 30 y 40 registros en promedio, ¿sí? Bueno, esa cantidad de ítems que ustedes pueden inyectar en sus formularios al momento de imprimir se configuran previamente para que el módulo y después posteriormente el puesto de venta no acepte más de esos importes, ¿sí? Bueno, ingreso la cantidad de ítems que sea necesario y fíjense, me voy a seguir desplazando para abajo para ir viendo un poco más las características del puesto de venta. ¿Qué tengo más abajo? Bueno, a medida que voy desplazándome me va mostrando cuántas líneas llevo y la información genérica del último artículo que cargué, ¿sí? Cuántas unidades vienen en un bulto. Fíjense que acá me está diciendo que yo estoy vendiendo unidades, pero vienen por bulto, o sea que el proveedor a mí me lo factura por bulto y dentro de un bulto vienen 12 unidades, ¿sí? Cuántos tengo del stock, etcétera. Datos de la venta, esta área que está acá, es el lugar de donde ustedes van a ir viendo cómo van variando los importes a medida que van inyectando o van sacando artículos de la grilla, ¿sí? Estos son cálculos automáticos. Todos los cálculos que ustedes ven acá son automáticos a partir de la información que van ingresando acá. Fíjense cómo va variando si yo al primer ítem le pongo un descuento de un 10%.
no solo varía el importe general, sino que también varía el importe unitario, ya que le aplico un 10% al importe unitario y pasó de ser 700 a 630. Eso afectó todo el resto del importe del comprobante, ¿sí? Un dato interesante: a este cliente yo le estoy cobrando percepciones de ingresos brutos y el sistema ya solo le está calculando en función a la alícuota que se definió al cliente cuando se lo dio de alta, ya le está calculando el tantos por ciento. ¿Qué más tengo? Estos tres ítems: lista de precios, condición de venta y vendedor. Estos tres datos se cargan automáticamente cuando yo traje al cliente Juan Pérez. ¿Por qué los trae? Bueno, porque cuando lo di de alta a Juan Pérez, le indiqué en la solapa de perfil cuenta corriente, le indiqué que él iba a usar la lista de precios número 2, o sea que todos estos artículos están calculados en función a la lista 02. Él iba a usar la condición de venta contado reparto. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad no es contado. Contado reparto es una condición de venta que, si está todo bien, nosotros lo usamos para indicar que es una cuenta corriente en un día porque el cliente se le reparte la mercadería, ¿sí? Para corroborarlo, fíjense que yo puedo entrar acá a la lupa de condiciones de venta y acá tengo contado reparto. Al entrar en modificar, fíjense que tengo cuotas, una cuota a un día, la cual me tiene que pagar el 100%. Entonces es una cuenta corriente a un día, por eso se llama contado reparto. Si el cliente no quiere que le reparta la mercadería, me vino a comprar por mi puesto de ventas, bueno, tranquilamente le puedo decir esto es de contado. ¿Y en qué va a variar esto? Va a tener mucho impacto con respecto a la solapa pagos o a la solapa cuenta corriente. ¿Por qué? Porque ahora cambió la condición de venta. Ya no le estoy vendiendo en cuenta corriente, le estoy vendiendo de contado. Es decir, que el cliente, al momento de generar este comprobante, el cliente me va a pagar el total de la factura. Está en contado. Fíjense que en la solapa pagos, en la opción pagos, ahora el sistema me está mostrando que el cliente me va a entregar pesos y el importe total de la factura. Supone que me va a entregar pesos, ¿sí? Yo después eso lo puedo cambiar. Todavía no quiero llegar a eso. Quiero que veamos cómo varía datos de las solapas estas auxiliares con relación a la condición de venta. Fíjense qué pasa si en vez de contado yo lo pongo en contado reparto. Le doy a elegir. Seguía en la solapa pagos, desapareció lo que estaba en la solapa pagos, pero si me voy a la solapa cuenta corriente, fíjense que ahora esto cambió. ¿Qué cambió? Cambió que ya no me lo paga de contado. Ahora la factura tiene un vencimiento a un día, ¿sí? Fíjense, bueno, ahí están viendo la fecha que estamos generando este video, pero fíjense que ahora me va a generar la factura hoy 5 de abril y el vencimiento va a ser el 6 de abril, o sea, al día siguiente por el importe total del comprobante. ¿Ya? Como ven, la importancia de contado o cuenta corriente radica en eso. Y si pongo cuenta corriente 7 y 15 días, bueno, sigue siendo cuenta corriente. La diferencia es que ahora son dos cuotas. La primera cuota me lo tienen que hacer a los 7 días de emitida la factura. Entonces, si hoy es 5, me lo generará el vencimiento del día 12. Y la segunda factura a los 15 días, o sea, al 20 de abril. Y le dividirá 50 y 50. 50% la primera cuota y 50% la segunda cuota. Pero como ven, esto yo lo puedo hacer acá al momento de estar generando la venta, ¿sí? La vamos a dejar en cuenta corriente. La vamos a dejar en cuenta corriente un día y después vamos a generar otra en contado, ¿sí? Bien, cuenta corriente quedó a un día. Vuelvo a la solapa artículos y lo último que tengo es el vendedor que generó esta venta. ¿Para qué sirve saber el vendedor? Bueno, para estadísticas de quién le vendió y ver no solo de ventas quién vendió, sino también de deuda, para saber cuáles son mis vendedores que tienen deuda en la calle, quiénes son sus clientes que tienen deuda en la calle. ¿Ok? Bueno, solapa de carga de datos opcionales. Esta es información extra que se puede añadir en la impresión del comprobante. Por ejemplo, hay que entregar esta mercadería tal día, tal hora, en tal lugar. Y opcionales de carga tienen más información de referencia, ¿sí? Un dato interesante que aquí en opcionales de carga, hoy siendo 5 de abril, si yo quisiera podría decirle que esta factura la hice el
4 de abril, con las salvedades correspondientes de si ustedes usan facturas electrónicas y todavía no emitieron ningún comprobante el 5 de abril, esto se puede hacer. Ahora, si ustedes usan factura electrónica y ya hicieron un comprobante el 5 de abril y quieren hacer otro, pero con fecha del 4 de abril, la AFIP les va a rechazar porque no les coincide en correlatividad de días de emisión los comprobantes que están generando, ¿sí? Lo vamos a dejar como está. Ya tengo casi toda la info. Tengo el cliente, tengo los artículos, tengo las condiciones de venta y los otros datos que necesito generarle, los importes que le fui dando, pero, volviendo a los importes, tengo un descuento que le hice por línea a un artículo, se lo vamos a quitar. Pero incluso si quisiera hacerle descuentos por línea o no a mi cliente, podría generarle también un descuento o un recargo por el total del comprobante, ¿sí? Descuento en línea se lo hace el artículo y afecta únicamente esta línea, pero un descuento, un recargo general afecta a la totalidad del comprobante. Yo puedo aplicar un descuento como un porcentaje, es decir, te puedo aplicar un 10 más un 5, la lógica es la misma. Si aplico un 10, el sistema automáticamente me calcula cuánto es en plata esa bonificación. O puedo hacer a la inversa, dale, a ver, te hago, no sé, 800 pesos de descuento. El sistema me calcula al revés cuánto significa en porcentaje. Si no quisiera hacer un descuento y quisiera hacer un recargo, la idea es la misma, el concepto es exactamente lo mismo. No le vamos a hacer ningún descuento y vamos a continuar. ¿Cuál es lo último antes de grabar el comprobante? Bueno, lo último y para finalizar es asegurarme qué tipo de comprobante quiero generarle. Hasta acá yo no grabé nada y si quisiera tranquilamente podría hacer una nota de crédito o una nota de débito. Pero siempre recuerden ver qué tipo de comprobante están haciendo para evitar equivocaciones. Bien, entonces teniendo todos los comprobantes o el comprobante que yo deseo grabar, estoy seguro, simplemente hago clic en el botón grabar. Esto va a empezar a registrar en la base de datos este comprobante y acá van a suceder varias cosas. Se va a registrar el comprobante, la contabilidad, la parte impositiva en la cuenta corriente del cliente y dependiendo del medio de emisión del comprobante seguramente o se imprime en un formulario preimpreso o saldrá por tiqueadora fiscal o saldrá a través, se autorizará a través del servicio de la AFIP de factura electrónica. En este caso lo que están viendo es un modelo muy simple, muy básico de lo que es una factura para papel preimpreso. Simplemente salir. Cuando termino de registrar, el puesto de venta vuelve a donde estaba al principio, totalmente vacío, y está listo para volver a cargar otro comprobante más. ¿Sí? Bien, bueno, esto ha sido el puesto de venta. Seguramente lo vamos a retomar en otro punto de estos videos porque vamos a seguir trabajando con él para ver cómo trabajar con otros tipos de comprobantes, recuperándolos, etc. Desde ya, muchas gracias.